Rafael, quizás el pintor más completo de todo el Renacimiento, tuvo una vida muy corta, pero muy intensa, que terminó en apenas 2 décadas. Dotado de un talento extraordinario, el artista supo cosechar lo fruto de la más alta tradición del siglo XV en un lenguaje claro y preciso, con un dominio total de su propio medio de expresión y perfeccionando la nueva técnica de la pintura al óleo. A través de la reproducción científica de uno de sus cuadros, intentaremos comprender todos los secretos de los procedimientos pictóricos adoptados por el artista durante su obra. El creciente interés por la forma en que se crearon las obras no es la curiosidad por seguir el artista en su trabajo, sino la conciencia de cuánto la técnica determina e influye en su estilo. La comprensión del camino creativo y de los materiales que componen una obra de arte se realiza a través de la interpretación de los documentos obtenidos a partir de los diagnósticos y de los aportes que brindan los tratados antiguos. Sin embargo, en el caso de Rafael, existen algunas pinturas que, dejadas en una etapa de obra incompleta, nos ayudan a comprender el proceso creativo seguido por el artista durante su ejecución. La Virgen del Baldaquino, que quedó inconclusa debido a su viaje a Roma, aparece de hecho como testimonio visual de las distintas fases ejecutivas durante su creación. El artista dejó las encarnaciones de las figuras como parte incompleta, aspecto que se puede apreciar, por ejemplo, en los dos angelitos del primer plano. Aquí se observa el dibujo debajo de los primeros borradores realizados, con ligera capa de color a base de blanco de plomo y laca quemada mezclada con aceite de linaza cocido. También en la Virgen de Esterházy, realizada por Rafael hacia 1508, el dibujo subyacente aparece a través del monocromo debido al reducido espesor material de la tez que está elaborado con muy poco esmaltes. La importancia que juega el momento gráfico en el proceso creativo de Rafael es bien conocida por el hecho de que entre sus dibujos y sus pinturas existe una correlación muy estrecha. De hecho, desde el principio, Rafael utilizó una conspicua serie de dibujos en el diseño de sus obras. El artista solía realizar unos bocetos iniciales para plasmar sus ideas en papel. Posteriormente realizaba otro dibujo, sea de la composición en su conjunto que de los detalles individuales. Es decir, Rafael utilizaba parte que habían sido estudiadas por separado y posteriormente replicadas. Por último, unía los resultados dejando abierto la posibilidad de ulteriores correcciones. De hecho, el pintor no concibió la representación gráfica como una obra de arte en sí misma, sino como una herramienta indispensable para la realización de la obra pictórica. El retablo de Baglioni tuvo una larga elaboración atestiguada por una extraordinaria serie de dibujos y estudios. El argumento fue cambiando gradualmente de la lamentación sobre Cristo muerto a la deposición en el sepulcro. La diferencia proporcional entre la figura del centro, la de la izquierda y la de la derecha se debe a la unión de los dibujos distintos. Estos estudios permitieron al artista evaluar una figura, un objeto o en todo caso un detalle para luego llevarlo nuevamente a una composición más compleja, el modelo. Dicho dibujo preparatorio por excelencia surge para traducirse en una técnica artística diferente sobre un nuevo soporte.
El soporte que utiliza Rafael para sus cuadros es de madera de álamo o, con menor frecuencia, de tilo. Las tablas se unen con caseinato de calcio y larguero que se injertan ortogonalmente en un trazo trapezoidal. Se encuentran además 3 series de mariposas dispuestas en la misma línea. La elaboración inicial consta de yeso cocido y cola animal. Entre los aglutinantes de este proceso se encontró en algunos casos, junto con el pegamento animal, la presencia de una menor cantidad de sustancias aceitosas. Encima de dicha preparación, en muchas pinturas, existe una película de pegamento solo animal, utilizado principalmente por razones reológicas, deslizamiento de trazo del pincel, limitación de la porosidad de la preparación y consistencia de la capa. Actualmente, a través de la reflectografía infrarroja, ahora es posible estudiar la fase de dibujo realizada por el artista sobre la mesa y oculta por la pincelada de color. Las investigaciones revelaron un dibujo preparatorio muy detallado, realizado en diversas formas, tanto en la concepción y puesta a punto de la composición, como en los tipos de ampliación y transferencia sobre el soporte. Desde el uso del cartón para calcar al cartón a spolvero, sin duda el medio más común en esa época, desde el traslado de la cartulina al cuadricular, al dibujo a mano alzada. Este último se utiliza con frecuencia con una integración y finalización del remanente cartón. Los medios gráficos utilizados van desde el carboncillo hasta el bolígrafo y también el uso del lápiz con punta de plata o en cualquier caso con punta seca muy fina. Rafael dibuja la arquitectura u otra parte geométrica como el trono con una esencial y funcional cuadrícula de grabados. A veces también se nota el uso del compás. Más a menudo el dibujo se realiza con un pincel empapado de pigmento negro muy diluido, con trazos claros y precisos que perfeccionan los contornos de las figuras. Dicho proceso a veces se completa con un trantecho. De hecho, el claro-oscuro se define con frecuencia ya en la fase de dibujo con un sobreado de carbón o pincel. Durante la fase del dibujo, Rafael obtiene el volumen con acuarela aclarando u obscureciendo las sombras. Posteriormente, sobre la figura ya modelada volutuosamente, el pintor utiliza la técnica del óleo con efecto de fusión y transparencia. Rafael extiende sobre el dibujo y sobre la preparación una fina capa compuesta por blanco de plomo disperso en un ligante muy rico de aceite de linaza cocido. Desde un punto de vista funcional, esta preparación blanca y semitransparente es comparable a una capa pictórica. En la práctica es un acabado cuya finalidad es crear una superficie más adecuada para recibir los colores y también reducir los tiempos de secado de las capas posteriores. Desde el punto de vista de la composición, en cambio, es comparable a las capas pictóricas. En la mezcla extendida sobre el dibujo se utiliza el mismo aglutinante y contiene blanco de plomo como pigmento principal. Sobre la pintura base de blanco plomo,
Rafael, antes de iniciar a pintar, realizó subcapas cromáticas locales en relaciones a los posteriores borradores pictóricos, obteniendo así una fina película semitransparente que permitía vislumbrar la capa subyacente modificándola de tono. Es precisamente a partir del siglo XV cuando, con distinta modalidad y tiempo, las huellas coloreadas de diferentes tonalidades comenzaron a difundirse con respecto a los fondos superpuestos con el objetivo de obtener estudiados efectos iridescentes, mayor cromatismo, un contraste con la pintura superpuesta y además, si de diferente intensidad según el modelo, marcar las sombras. En la pintura analizada se encuentra fondo verde sobre lo cual el artista pintó cortina y túnicas rojas, fondos rojos o negros para los abrigos verdes y fondo hecho con laca roja bajo los mantos azul ultramar con el objetivo de obtener tonos de azul más saturados y puros. Mientras que en la Virgen de la Impannata se utiliza un fondo azul para obtener las sombras de la túnica amarilla del santo. El cielo y las cortinas azules en mucha pintura se realizan con dos capas de color azul, la primera a base de blanco de plomo y azurita y la segunda ultramar mezclada con blanco de plomo. Finalmente, la pintura real se realiza con la aplicación de una capa corporal de pigmento puro o mezclada con blanco, sobre la que se extienden uno o más esmalte del mismo color. El modelado de las prendas se obtiene con una espesa aplicación de color blanco. Las luces de las cortinas están definidas por largos y espesos trazos de blanco plomo. Las sombras más intensas, ya definidas por la transferencia, ahora se refuerzan con gruesa capa de color, puro o combinado, con un pequeño porcentaje de negro de humo, que contienen cantidades considerables de polvo de vidrio. Una constante también de impregnación que se encuentra en todas las pinturas de Rafael es la presencia de escamas de vidrio que tienen como objetivo dar características particulares a los dibujos que la contienen. De hecho, en la pintura del artista se observan espesores de color con mucho cuerpo justapuestos a los márgenes de las áreas de diferentes colores, es decir, sin superposición a lo largo de la línea de contorno. La adición de vidrio, además de tener una función de carga, es decir, de dar volumen a los borradores pictóricos, da profundidad y transparencia a las capas. Asimismo, los polvos de vidrio actúan como catalizadores, favoreciendo la polimerización de los aglutinantes aceitosos. De hecho, Rafael no sigue la regla del graso sobre magro, sino que realiza las primeras capas grasas introduciendo en estas sustancias secantes como blanco de plomo y amarillo de estaño y plomo, como mencionado anteriormente, polvo de vidrio. En la fase de madurez del pintor, el dibujo sombreado de la preparación se va descuidando progresivamente y la definición del claroscuro de los tonos carnosos y de las cortinajes se obtienen con velos marrones de negro humo, contrastado con reflejo blanco que adquieren cada vez más cuerpo con el paso del tiempo. Los puntos de luz se realizan con grandes pinceladas o con un color aplicado con la punta de un pincel, siempre en forma espesa. La tez tiene un aspecto uniforme formado por capa fluida y homogénea y diferente al espesor del resto de la pintura, donde la mezcla es más densa y se realiza con pinceles de cerdaduras. Por lo general,
fue construida a partir de tonos más apagados y reviviendo el color a medida que avanzaba. La tez se obtiene aplicando dos capas. Una interior más clara que consta de blanco de plomo, ocre amarillo, bermellón y a veces también laca quemada. Y una externa más oscura en la que se añade a estos colores un pequeño porcentaje de negro de humo. En algunas ocasiones, ambas capas, como en el caso de la Madonna de la Seggiola, tiene tales espesores y proporciones de pigmento aglutinante que pueden definirse como realizada a corpo. Sin embargo, esta modalidad puede considerarse atípica por lo que se refiere a la capa más externa, que generalmente es realizada por el artista con la técnica de la velatura. La tez suele ser completada por Rafael con capa semitransparente y esmalte. Estos acabados contienen un alto porcentaje de aglutinante y contienen laca transparente, negro humo y blanco plomo. La tierra y los ocres también se encuentran en los castaños del cabello. La elección de unos materiales, su redacción por justaposición, sobredimensión y fusión se diseña en función de un efecto de transparencia y brillo de la pintura. Los esmaltes marrones de negro, lámpara para el sombreado de las áreas oscuras, aunque transparente, disminuyen el brillo de los colores. Pero esto es coherente con la técnica de Rafael, que obtiene el volumen en la fase de dibujo de claroscuro, sombreando por tramado y no a través del color. La aplicación sucesiva de recubrimiento de color opaco y transparente representa la realización de una imagen ya modelada volumétricamente. La práctica de aplicar esmalte de color transparente sobre una capa básica para obtener un efecto de brillo particular puede encontrarse en mucha pintura de Rafael. En efecto, era tan utilizada que los trabajos de la época la mencionan frecuentemente. Realizados sobre la capa corporal bien seca, los esmaltes de color marcan la diferencia de claroscuro y acentúan ese efecto iridiscente ya buscado en la fase anterior. Si una bruna de azurita se coloca sobre una capa de laca roja, permite obtener un color violáceo. Velo de laca amarilla u ocre y reflejo en blanco plomo definen el velo de la túnica roja de la Virgen.
Por último, el paisaje, a menudo casi ausente o apenas insinuado en el diseño, debajo de la superficie, se define con una huella transparente y se completa con una sucesión de capa, de cuerpo y velo.